¿Ahora un avión? Por lo menos no hace tanto ruido como el taladro. ¿Y ahora qué? No te preocupes, yo me encargaré de eso. No, esta
Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. No sé por qué, chiquillo, aparezco como la profesora Maciel. No soy la profesora Maciel. Me parece como Maciel Serrano. Sí, a mí Sí, también. discúlpenme, chiquillo, la verdad no sé por qué me conecté desde otro computador porque no me podía conectar del que estaba en la sala y pues aparezco como otra profesora. En fin, soy Carla, Carla Rojas. Por fin, chiquillo, llevaba mucho rato tratando de comunicarme con ustedes y no lograba que me respondieran y parece que el problema era el computador. Ya, fabuloso. Entonces, creo que ya nos hemos visto con la mayoría, ¿o no? No estoy segura. Al César sí lo he visto, al Benjamín no lo sé. ¿No? No, profe. Ya. Entonces, al Volvic sí, al Juan Carlos no estoy segura. Ya, porque como lo estoy viendo, no están con la cámara activada, chiquillos, no los puedo ver. En fin, Yo, Juan chiquillos, Carlos, soy nuevo y no he ido a clases presenciales, solamente en online. perfecto, claro. ¿Tiene que activar la cámara? No, no es necesario, chiquillos, no es Ok. necesario. Si en algún momento es necesario, se los voy a pedir, pero si no, no pasa nada, ya no se preocupe. Entonces, me gustaría saber quiénes sí han venido a clases, porque yo sé que Volvic y César sí, pero no sé los demás, chiquillos. Me gustaría saber como para ver dónde partimos, ¿ya? Yo sí. Yo no, Ya. profe. No, yo no estaba en Yo clase. también fui a clase. Yo tampoco. Ya, o sea que estamos como combinados, chiquillos, ya. Les voy a mostrar, no sé si los que no han venido a clases tampoco se han acercado a buscar la primera guía. Ah, yo sí. Ya, fabuloso. No, Ya, yo no, pucha, yo no. ¿no? Ya, Creo que Me por el mandaron grupo por de WhatsApp. WhatsApp enviaron una guía de inglés, o sea, la ya, literatura y matemática. perfecto. Ya, hoy día comenzamos con la segunda guía, chiquillos, así que la primera guía se las voy a mostrar así como a la rápida para que podamos pasar a la segunda guía. Bueno, ¿Hay alguna forma de mandarle la guía por correo? podría ser respondiéndola y porque la tienes impresa o la tienes en archivo. La tengo impresa. Ya, entonces podría Pero ser igual que te le la puedo saque una escanear y foto, mandarla. podría ser que saques como foto por cada cara de la guía, ¿cierto? Una foto clara, ojalá, y la puedes enviar a mi correo. Voy a dejar mi correo aquí en el chat, ¿ya? Ok. Ahí está.
De todas maneras, si se pueden acercar en algún momento, yo igual creo que siempre es más fácil, ¿cierto?, tener la guía, el material impreso, entonces si se pueden acercar a dejar la guía y a buscar la otra, también fabuloso. ¿Ya? Disculpe, Dígame. profe, ¿ese correo es solo de inglés? ¿Las tareas Claro. solo las guías de inglés hay que subirlas? Ah, ya. Sí, chiquillo, lo que pasa es que el aula virtual, yo sé que hay algunos que ya tomaron el curso, otros que no, entonces más adelante la idea es que cuando empecemos a ocupar el aula virtual, las tareas y las guías se devuelvan a través del aula virtual. Pero como yo sé que hay algunos que todavía no han hecho el curso como de iniciación, ¿cierto? Para saber cómo funciona el aula virtual, ahí está todavía como a la espera. Ya aún no funciona. Entonces, por mientras me pueden mandar a mi correo, de todas maneras, cuando empecemos a ocupar el aula virtual a través de la clase, yo les voy a ir mostrando cómo subir las guías, ¿cierto?, al aula virtual para que nos empecemos a comunicar por ahí, porque también voy a yo compartirles la guía a través de esa aula. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, chiquillos, denme un segundo para descargar, porque como estaba en otro computador que no me funcionó, me tuve que cambiar de computador y aquí no tengo la guía nueva, tengo solo la guía antigua, que como yo sé, hay algunos de ustedes que ya la realizaron, ¿cierto? Ya la han visto, ya la tienen, y otros que no, entonces voy a hacer una pequeña introducción con esa guía y después vamos a seguir con la segunda. Ya, mientras les voy a compartir pantalla, voy a dejar de mostrar la cámara. Y les voy a compartir la guía número 1. No sé yo. Ya, chiquillos, los compañeros que ya estuvieron en clase saben, ¿cierto?, que la guía número 1 se trataba sobre cognados, sobre instrucciones y sobre números. ¿Ya? Deme un segundito, chiquillos, que estoy abriendo esto. Ya. Rorro y la A ver. niña. Durmiendo, mi amor, yo también dormí, mi papá. Ah, durmiendo. Entonces voy a tener que verlo mucho. No se puede dormir sola. Mm. A ver, otra vez. Ahí está. Ya, chiquillos, entonces, la primera guía, ¿cierto? Se trataba, como decía, sobre 3 temas. Usualmente vamos a estar viendo alrededor de 3 temas por cada guía, ya que recordamos que cada guía se utiliza para 2 semanas. ¿Ya? Entonces, esta es la tercera semana, por lo tanto, hoy día, ¿cierto? Vamos a comenzar con una nueva guía. Ya rápidamente vamos a ir viendo la guía número 1 para que los que no estuvieron, ¿cierto?, en clase tengan como una idea de lo que hemos estado viendo. Ya yo estuve evaluando a los chiquillos y por lo que me di cuenta tenemos que partir desde la base del inglés porque no todos, ¿cierto?, tienen el mismo nivel. Profe, disculpe. Dígame. ¿Todas esas guías se escriben en el cuaderno? Esta guía, yo, si no, ¿tú no la tienes? Sí, sí la tengo, pero es que pensé que se escribía de nuevo en el cuaderno. No, no es necesario, porque las guías, Ah, una vez ya. que ustedes la entregan, ¿cierto? Si la entregan de forma por mano, yo la voy a revisar y se las voy a devolver. Entonces, de todas maneras, la información ustedes la van a tener. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, tenemos, chicos, ¿cierto? Que están los cognados. ¿Qué son los cognados? Palabras que en inglés y en español se escriben igual o parecido y que tienen el mismo significado. Como por ejemplo, hotel, hospital, cafeteria, family, dentist, dictionary, elephant, activity, natural, important. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven los cognados? Para facilitar la comprensión, ¿cierto? Porque son palabras que quizás si yo le pregunto a usted, ¿cómo se dice
Instrucción, quizás no lo sabe, ¿cierto? Pero al ver la palabra escrita, instruction, va a decir, ah, esto debe significar instrucción, ¿cierto? Entonces nos sirven los cognados para identificar el significado de palabras que puede que conozcamos o puede que no, ¿cierto? Entonces nos ayuda a facilitar, ¿cierto?, la comprensión. Puede ser de textos o también de audios, de personas conversando, de alguna película, canciones, etcétera. Ahora, tenemos que tener cuidado porque también existen los falsos cognados. ¿Qué significa un falso cognado? Un falso cognado es una palabra que se escribe igual o muy parecido, pero tienen un significado distinto. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de falsos cognados, como rope, que podríamos pensar que significa ropa, pero significa cuerda, ¿cierto? Por ejemplo, también la palabra library, que podríamos pensar que es librería, pero significa biblioteca. La diferencia, ¿cierto?, entre una librería y una biblioteca es que la librería vende libros y la biblioteca los presta. Ya también tenemos las palabras notice, que podríamos pensar que es noticia, pero es darse cuenta. Ya fabric, que podríamos pensar que es una fábrica, pero significa tela. Ya ahora, los falsos cognados no son tantos. En cambio, los cognados son muchos. Entonces, cada vez que leamos un texto, cada vez que escuchemos una canción, cada vez que veamos una película, nos vamos a encontrar con cognados. Ya hay muchas palabras que tenemos en común con el inglés que son parecidas, ¿cierto? En cambio, los falsos cognados son algunos. ¿Ya? Entonces, no es que nos topemos siempre con un falso cognado, pero siempre nos topamos con cognados. ¿Ya se entiende, chiquillo, lo que son los cognados? Sí, Perfecto. Sí, Los profe. chicos que tienen la mano arriba, ¿la tienen arriba porque se les quedó arriba o quieren preguntar algo? Ahí Ya, sí. supongo yo que es porque se les quedó arriba nomás. Ya, chiquillos, espero que las demás clases sean cada vez más fluidas y ahora aparezco ahí como que fuera la profe Maciel. Espero para la próxima aparecer como yo. Ya, para los que no me conocen, chiquillos, no sé si me presenté, hay algunos que no nos conocemos, mi nombre es Carla, Carla Rojas, ¿ya? Entonces, continuamos bajando. Luego, chiquillos, teníamos tres actividades relacionadas a los cognados. En la primera actividad teníamos que buscar otros cognados, ¿ya? Falsos y verdaderos. ¿Ya? A lo largo de la guía van a encontrar varios cognados que pueden agregar en la lista de cognados y los cognados falsos para eso van a necesitar internet. Ya buscarlos en internet, buscarlos en Google porque no es tan simple de encontrar, ya a diferencia de los cognados. Ya que en el mismo texto que aparece acá abajo tenemos algunos cognados, ¿ya? Que pueden colocar arriba. En la actividad número 2 tenían que buscar cognados, solo tenían que marcarlos. Y en la actividad número 3 teníamos que hacer una comparación entre un celular antiguo y un celular nuevo, un nuevo smartphone. ¿Ya? Y la comparación se tiene que basar en este texto que aparece arriba. ¿Ya? Y teníamos que, ¿cierto?, ir tiqueando la función de cada uno de los teléfonos. ¿Ya? Entonces aparecen las distintas funciones, marcamos las que sí puede realizar un celular antiguo y las que sí puede realizar un celular nuevo. Ojo, chicos, que tenemos que preocuparnos de leer el texto. Ya la información la respondemos de acuerdo al texto, no de acuerdo a nuestra experiencia, ya de acuerdo al texto. Porque nosotros podemos decir que, por ejemplo, en un teléfono antiguo también se podían descargar aplicaciones, pero no sabemos, ¿cierto?, a qué teléfono se refiere el personaje que está describiendo los teléfonos, ¿ya? Entonces, fijarnos de responder con la información del texto. Luego pasamos a las instrucciones y vimos que hay dos formas de crear instrucciones. Una es afirmativa, como listen, walk, stop, close the door, cierra la puerta, pass with care, paso con cuidado. Y también está la forma negativa. ¿Ya? A la forma negativa le agregamos la palabra don't, ya que significa no. Entonces tenemos como don't run, no correr, don't eat in class, no comer en clases, don't speak, no hablar. ¿Ya? Y son instrucciones que podemos ver habitualmente en el colegio, en la calle, chiquillos, ¿ya? En hospitales, en edificios, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos hacer que una instrucción sea más amable? ¿Saben? ¿Se les ocurre?
No. ¿No? Ya, para hacer una instrucción, cualquier instrucción más amable, podemos agregar la palabra please. ¿Saben lo que significa please? Por favor. Sí, Por no. favor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, agregando la palabra please a cualquier instrucción, la volvemos, ¿cierto?, más amable, como please close the door. Por favor, cierra la puerta, que suena muy distinto a cierra la puerta. ¿Ya? Entonces, la actividad 4 y 5, en la 4 teníamos que escribir por lo menos una instrucción más que conozcamos. Podemos escribirla ojalá en inglés, ¿ya? Así que puede ser alguna instrucción que ustedes conozcan en español y la pasan en inglés, como encontramos, por ejemplo, en los pasillos no correr, en el baño lávate las manos, ¿cierto? A veces en las puertas dice no entrar, etcétera, ¿ya? No tocar, don't touch, etcétera. Y por último, la actividad número 5, teníamos que buscar el significado en español de esta lista de palabras, que son palabras que nos van a servir para las instrucciones de las actividades en inglés, ¿ya? Son palabras que vamos a estar ocupando habitualmente en las distintas instrucciones. Y ahí tenemos que colocar su significado en español. Ahora, atención con la palabra circle y la palabra match. ¿Ya? Porque si la buscan en el traductor, match les va a aparecer como partido, pero en realidad significa unir. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la palabra circle. Si la buscan en internet, ¿cierto? O en el traductor les va a aparecer como círculo, pero en realidad significa encerrar. ¿Ya? De encerrar en un círculo. Todas las demás deberían poder abrirlas sin problema. Y por último, chicos, se les agrega aquí en la última parte de la guía los números, ¿cierto? Tenemos una tablita donde aparecen todos los números que necesitamos, todas las palabras, ¿cierto? Que necesitamos para formar cualquier número, desde el 1 a todos los millones que queramos decir. Ya entonces vamos por parte. Tenemos los números base, que serían como del 1 al 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Luego, del 11 al 20, que son los números que más tenemos que aprendernos porque son como los únicos distintos, ¿cierto? Como del 1 al 19, pongámosle así. ¿Ya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aunque si se fijan, es una combinación, ¿cierto? Del número original, por ejemplo, el 16, 16, es una combinación del número 6, 6, con la palabra teen. Y así es la mayoría de los números del 13 al 19. ¿Ya? Y luego los números, ¿cierto? De 10 en 10, del 20 al 90, todos terminan en T y es una combinación del número original, ¿cierto? Con el sufijo T, que sería como 4, 4, 40, 40, ¿cierto? 5, 5, 50, 50. Y luego vamos combinando números, ¿cierto? Si tenemos 60, que es 60, y queremos decir 61, ¿cierto? Sería 61. Ya, lo mismo pasa si queremos, por ejemplo, no sé, pues tenemos cierto 60, 65 sería 65, ya 66, 66, y así. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Perfecto. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, con número 100, número 1000 y número 1.000.000. Ya tenemos 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400 y así. ¿Ya? Y con el número 1000 exactamente lo mismo. ¿Cierto? 1000, 1000, 2000, 2000, etc. Y lo mismo pasa con el millón. 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millones, 3 millions, 3 millones, etc. Entonces, chiquillos, en esta parte de la guía se les pedía escribir los siguientes números. Ya me gustaría que escribiéramos quizás los números más difíciles, a ver si los formamos, ¿cierto?, entre todos. Yo sé que hay varios de ustedes que ya hicieron la guía, así que ya los deben tener, pero vamos a partir con el número 150, viendo la tablita. ¿Cómo quedaría, chiquillos? Ya, ¿cómo diríamos 100? No lo
los escucho. 100. Ya, 100. Thank you, Volvic. 100. ¿Cierto? Y los números que son de 3 dígitos para arriba se unen con la palabra and. Ya es como que dijéramos 100 y 50. Entonces sería 50, justamente. 150. Y ahí tenemos 150. Ya vamos a hacer solo los números grandes. ¿Cómo quedaría el 103 entonces? Eh, 100. Ya, justamente. 100. Recordamos ocupar la palabra and para unir, ¿cierto? 103. 103. Perfecto. Ya, y con el 684. Entonces vamos por parte. ¿Cómo diríamos 600? 60, Six. Ya, 600, 100. justamente. Ya, 6. Recuerden que 60 es 60, entonces estaríamos diciendo 60 cientos o en cierta forma sería como decir 6000, ¿ya? Entonces sería 6, ¿cierto? La combinación de el 100 y el 1000 se ocupa con los números originales, o sea, del 1 al 9, ¿ya? Bueno, el número 1000 podríamos decir más porque el 100 llegaría hasta el 900 y después ya pasamos al 1000, pero el 1000 podríamos decir 12.000, ¿cierto? Que sería 12,000, 13.000, 13,000, 20.000, 20,000, ya 21.000, 21,000, 50.000, 50,000, etc. Entonces sería 600 and, ¿cómo diríamos 84? 84. 84, justamente. En 84, perfecto. Y vamos a formar los últimos dos números que son los más largos, los demás yo creo que pueden formarlos solitos para que pasemos a la siguiente guía. Ya, 1562. Este va a ser el número más largo porque tenemos 3 números que mencionar, el 1000, el 500 y el 62, ¿cierto? ¿Cómo quedaría 1000? ¿Un millón? 1 million. ¿Un millón o 1000? 1 million. Eso, 1000. ¿Ya? Porque 1 million es un ¿por millón. qué? Y estamos, porque aquí estamos hablando de 1562 y 1 millón es un número más grande. Todavía nos falta para llegar, nos faltan unos cuantos ceros para llegar al millón. ¿Ya? Y 1000 sería 1000. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, ahora sí. Perfecto. 1000, 1000. ¿Cómo decíamos 500? 50, 400. Ya, 400 es 400. ¿Cómo decíamos 5? 500. 500. Perfecto. Eso es. 500 500. y 62. 62. Ya, 62. ¿Pero qué palabra nos falta para unirlo? And. And. 62. Ahí sí, chiquillos. And 62. Perfect. Súper. ¿Ya? Y ahora el 3033 es un número más grande que el 1562, ¿cierto? Pero nos va a quedar más cortito porque son solo 2 números los que tenemos que mencionar, 3000 y 33. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría 3000? 3000. ¿Ya? 3000 Ah, and 33. 33. Súper. Eso. No, le salió perfecto. 33. Bien, chiquillos. ¿Ya se entiende cómo formamos los números? sí. ¿Cierto? No es tan complicado si lo ven. Quizá muchos de ustedes cuando partimos la clase me dijeron, no, yo sé contar hasta el 10, otro hasta el 12, alguno hasta el 20. Y viendo esta tablita podríamos contar hasta todos los números que queramos. Es que la tabla es como una ayuda. Claro. Entonces, para la próxima, chicos, si tenemos una prueba, por ejemplo, que hacer, ¿cierto? Que responder, yo les voy a poner, ¿cierto? Su ayudita a la tabla para que puedan apoyarse. Quizás después, si volvemos a hacer otra prueba sobre los números, no se la voy a poner, pero les voy a avisar para que lo estudien. Ya. profe, Dígame. una consulta. El número que puso último yo no lo tengo en la guía.
Ah, le aparecía otro. Sí, 5013 aparece. Ya, sí, es que parece que abrí la otra guía, chiquillos, que en realidad es como la misma, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Ya, entonces, el Ya, 5013, formémoslo, pues escribámoslo entre todos para que lo dejemos respondido. ¿Cómo diríamos 5000? 5000 5000. Súper. and And eh, eh, 13. 13. 13. Súper. Perfecto. And 13. Súper bien. Ya, chiquillos. Y la última parte de la guía, esta lo van a tener que hacer solitos porque les quiero mostrar la guía nueva, ¿ya? Pero es un texto que se llama A Family in England y lo que teníamos que hacer aquí era principalmente marcar, reconocer los números que encontrábamos en la guía, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el 1999, ¿cierto? Number 2, la mayoría está escrito en palabras, solo uno está en números, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el 12. Ah, no marqué todo. Ya. ¿Y qué teníamos que hacer luego de profe, encontrar? Dígame. ahí en donde dice cantidad, ¿a qué se refiere de cantidad? Ahora ¿A les de voy a explicar. familia? Ya. Ahora Ok. Igual les voy a... tenía esa duda. Claro. Lo que pasa es que los números nos sirven para expresar distintas cosas. Podemos hablar de la edad, del tiempo. El tiempo puede ser un año, una fecha o una hora. Precio, ¿cierto? Ahí estamos hablando de valor. Y de cantidad puede ser si hablamos de familia, mi familia somos 5 personas, ahí estamos hablando de cantidad. En la sala hay solo una persona, que soy yo, ajá, también estamos hablando de cantidad. Ya cada vez que hablamos, ¿cierto? Ocupamos los números para contar en cierta forma, sería cantidad. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, una vez que encontramos todos los números, les soplo el tiro por aquí, que son 9, los tenemos que clasificar. Si el número se refiere a una edad, lo colocamos bajo edad. Si el número se refiere a un tiempo, ya sea hora, fecha o año, lo colocamos bajo tiempo. Si se refiere a un precio, lo colocamos bajo precio. Y si se refiere a cantidad, lo colocamos bajo cantidad. Les van a quedar algunos espacios en blanco porque son solo 9 números. Ya, así que no se preocupe si le quedan espacios vacíos. Y ahí me parece que la guía de algunos de ustedes también tenía un ítem extra que eran algunas preguntas también en relación al texto, pero las preguntas eran cortitas. Sí. ¿Ya, chiquillos? Perfecto. Sí. Entonces voy a dejar de compartir esta guía y les voy a buscar la guía nueva. Ya esta guía ya está disponible, si alguno la quiere venir a buscar, puede venir a buscarla o también la puedo compartir a través de este chat, me imagino que también la podría mandar. Profe, Dígame. nos tendría que mandar su correo. Lo dejé recién en el chat, cariño. Lo Ah, ya. escribí por ahí, ¿cierto? No sé si lo vio, lo puedo... sí, me preguntan por aquí si puede venir a buscar las guías al colegio. Sí, yo prefiero esa opción, que las vengan a buscar y ojalá también venir a dejar cada 2 semanas, pueden venir a actualizar las guías. Por ejemplo, esta semana viene a buscarla, ¿cierto? La semana subsiguiente, o sea, esta pasa la otra, la tercera semana, puede venir a dejar su guía y a retirar la otra, ya para los que no están Ujú. viniendo a clases. Ya en Profe, el colegio, dígame. lo que pasa es que yo estoy en Santiago, estoy estudiando de acá de Santiago y las guías que a mí me han mandado por WhatsApp, me han llegado, bueno, las primeras guías ¿Ya? y no tengo cómo ir a buscar las guías. Ah, pero Al perfecto, también se puede, puede funcionar así, po. sí, Ya si usted está lejos, se las mandan y no pasa nada. Usted las puede trabajar ya sea en el computador o las puede imprimir si te acomoda más. ok. Ya voy a ver, chiquillos, si no estoy segura si a través de esta aplicación puedo mandar em, las guías. Ya, Creo y que si pidiéndosela a la profesora en jefe,
Ella lo manda por WhatsApp, creo que Claro. las guías. Sí, también la profesora jefe se las puede mandar por WhatsApp y como les decía, el aula virtual, una vez que la activemos y empiecen todos a ocuparla, ¿cierto? También se van a ir subiendo al aula virtual y ahí ustedes la pueden descargar y las pueden subir de vuelta, ¿cierto? Los que no están viniendo al colegio pueden subirla y ahí uno las puede revisar. Ahora, me pregunta Israel, ¿a quién le puede pedir las guías? Si vienes al colegio Israel, se las pide a la secretaria, la Juanita, ella tiene las guías ahí mismo. Ya ella está a cargo de imprimirla, así que ella te la puede pasar. Y si tienen alguna duda, también pueden preguntar por mí, la profesora de inglés o la profesora Carla. Yo estoy todos los días acá en el colegio. Hay algunos días que salgo más temprano, otros días más tarde, pero de todas maneras vengo todos los días. Así que es muy posible que me encuentren. ¿Hasta qué ¿Ya? hora se puede venir a buscar puede ir a buscar la guía? Acá el colegio está funcionando hasta las 7:30 habitualmente. ¿Ya? Todo el día. En el único horario quizás que no la puede encontrar sea como en el horario de almuerzo de la secretaria, que es como de 2 a 3 o algo así. Ya, pero el resto del día está siempre la secretaria ahí en la entrada. Ya, chiquillos, les voy a compartir entonces para que veamos la guía número 2. No, salió toda. ¿Por qué se abrió así? Bueno, vamos por parte. Está medio desconfigurada, chiquillos, la guía, pero la vamos a ir arreglando. ¿La pueden ver? Sí, Sí. Sí, Sí. Ahora no. Oh, no, se me ahora no. fijé que acaba de aparecer que no se podía compartir. Dame un segundito. Ya. Ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, la guía anterior, ¿cierto? Vimos los números. Hoy día vamos a ver los ordinal numbers. ¿Qué son los ordinal numbers? Son los números ordinales. ¿Para qué nos sirven los números ordinales? Los usamos para indicar el orden de las cosas, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. ¿Cierto? En español no los ocupamos tantos, ya como que en español los hemos ido eliminando un poco de nuestro vocabulario porque en español pues, son un poco complicados, ya cuando hablamos, por ejemplo, de un edificio, ¿cierto? En los edificios los pisos se cuentan como primero, segundo, tercer, cuarto, quinto piso, pero llega un punto en que ya no decimos, por ejemplo, ¿cierto? El número, no sé, 20 o 20, piso 21, usualmente dice uno, en vez que decir 21º, ¿cierto? Piso 21, piso 22, en vez que 22º, porque son palabras un poco enredadas, ¿no? Y muy largas. Y muy largas, ¿cierto? Bueno, les cuento que los números ordinales en inglés se ocupan bastante, ya se ocupan para decir las fechas, a diferencia del español que uno dice, no sé, 23 de marzo, ¿cierto? En inglés se diría Las algo así calles. como, claro, las calles, ¿cierto? A Profe, veces las, dígame. ¿se escribe eso? Esto lo van a tener ustedes, chiquillos, así que si, o sea, si hay algunos apuntes que ustedes quieran tomar, perfecto. ¿Ya? Pero así como copiarlo no es necesario porque la guía ustedes la van a recibir, ya la pueden venir a buscar o se las puedo mandar, ya a través de su profe jefe. Ah, ya. Así que, así como que, porque esta información la van a tener ustedes, así que no es necesario, si quiere tomar algunos apuntes, perfecto, pero así como describir la materia, todo lo que aparece acá no es necesario. Entonces, como les decía, ¿cierto? En inglés se ocupan mucho para enumerar las calles, ya a pesar de que aquí usualmente las calles tienen nombres, pasa mucho que en Estados Unidos, ¿cierto? En Inglaterra las calles están marcadas como primera calle, segunda calle, tercera calle, cuarta calle, quinta calle y cosas así. Y ahí lo mismo pasa con las fechas, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, estamos a 23 de marzo, en inglés, ¿cierto? Sería 23º de marzo, una cosa así. ¿Cómo formamos los números ordinales?
Es bastante simple. A la mayoría de los números, como dice acá, todos los números toman la TH. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del número agregamos una TH, como por ejemplo aparece cuarto, fourth, quinto, fifth, octavo, eighth, ninth, ¿cierto? Noveno, 12. Ahora, algunos números varían un poquito en cómo se escriben. Por ejemplo, el número 9 se escribe NINE, usualmente, ¿cierto? Aquí la E fue eliminada y se le agregó la TH. Lo mismo pasa con el número 5, se escribe FIBE, ¿cierto? En este caso queda como FIF y la TH. ¿Ya? Esto pasa con la mayoría de los números, excepto con el número 1, 2 y 3. Primero, segundo, tercero. First, second, and third. ¿Ya? Y esto pasa con cada vez que usted escribe el número 1, el número 2 o el número 3. Por ejemplo, si quiere decir 21, sería, ¿cómo decíamos 20? ¿Quién se acuerda, 20. chiquillos? 20, ¿ya? A diferencia del español, que nosotros, por ejemplo, para decir 21 decimos 21º, ¿cierto? En inglés es un poquito más simple, solo se le agrega como el número ordinal a el último número. En este caso tenemos 21, sería 21st, ¿ya? Justamente, a ver, lo voy a escribir por aquí. Por ejemplo, entonces si tenemos, ¿cierto? 21, le agregamos la TH, ¿cierto? Esa sería la abreviación. Así se escribiría, ¿cierto? Si no en palabras. Y como palabra quedaría 21st. ¿Ya? Y lo mismo pasa si estamos diciendo 22. Quedaría como 22nd. 22nd. ¿Ya? Entonces, el último número, ¿cierto? Si son números de a 2, es el que toma, se transforma a un número ordinal. Todos los demás números se les agrega una TH. Entonces, si quisiéramos decir 26, ¿cierto? Tomamos el número 6, 6, y le agregamos una TH. Y estaríamos diciendo 26º. Ya, ahora, me equivoqué en el anterior, que puse 21. Ya la abreviación del 21 no es TH, porque no termina en TH, ¿cierto? ¿Cuál sería la abreviación que le agregamos al final del número? Si es 21st, ST. ¿Ya? Y quedaría así, 21st. Lo mismo pasaría si fuese 22. ¿Cuál sería la abreviación? ND. ND, 22nd. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Perfecto. No nos vamos a detener tanto en esto porque en realidad es principalmente para que ustedes tengan una idea de lo que son los números ordinales, ya que habitualmente, por ejemplo, si estamos en clases de inglés, yo coloco la fecha y la fecha le coloco el número como número ordinal, ¿cierto? Entonces, la fecha de hoy día, por ejemplo, quedaba escrita como, ¿cómo diríamos 23? 23. Ya, 20, claro. Y 23º, Sí, justamente. ¿Y cuál sería la abreviación entonces de 23rd? TH, RD. 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 ¿Ya? TH con todos los otros números menos con 1, 2, 3, recuerden. Entonces quedaría, Menos ¿cierto? Hoy día es día, ¿qué día es hoy? Lunes, martes, miércoles. Martes. Martes, ¿cómo diríamos martes en inglés? no. Oh, no me acuerdo. Oh, no me acuerdo. Ya. Tuesday, ¿ya? Entonces sería Tuesday, 23rd of March. Ya, vamos a pasar los números también, chiquillos. O sea, los números, los días de la semana, sorry. Ya, entonces por eso es importante que reconozcamos, es principalmente que estamos pasando los números ordinales para que los reconozcamos, para que sepamos, ¿cierto?, lo que son. Entonces, cada vez que los veamos, ¿cierto?, sepamos a qué se refieren. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente actividad. Aquí está.
¿cierto? Entonces, la siguiente actividad, tenemos una actividad como bien cortita donde tenemos que look at the image and complete with ordinal numbers. Observe la imagen y complete con los números ordinales de forma escrita, ¿cierto? Y vamos viendo la imagen como de izquierda a derecha, ¿cierto? O sea, la primera ranita sería la que está en la hoja y la última la que está sentada en un honguito. Entonces, en la número 1, the umbrella frog, ¿cierto? La ranita con paraguas. Y sin D, ¿en qué puesto estaría? ¿De acuerdo a los Eh, números ordinales? eh, eh, No. no. Ah, ¿Cómo era? sí, en el third. Third. Ahí está. Entonces Third. sería third, ¿cierto? third. Perfecto. La segunda, de flower frog, ¿cierto? La ranita con flores. Y sin D, ¿cómo quedaría? Fifth. 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 Fifth spot. Very good. Ya, y veamos la tercera, ya. The jumping frog is in the Second. second spot. Ya, and the sitting frog is in the Sixth. sixth spot. Very good. Six. Y por último, ¿cierto? La número 5 sería the leaf frog is in the ¿Cómo se me fue? ¿cómo decíamos primero? Third. First. First Third. spot. First. Ya, bien, chiquillos. Quisiera ver si les puedo compartir, chiquillos, el archivo a través de esta videollamada, pero parece que no estoy segura. Ya, porque ahora ninguno de ustedes tiene esta guía de forma escrita, pues no la tienen en sus manos como para que la vayan realizando, ¿cierto? Etcétera. No. No. Pues No. bien. A ver, déjenme ver si puedo, si se puede, no se puede. Share, no, optimize, turn. A ver, voy a dejar de compartir un segundito para ver si es que... Si es que se puede compartir o no. No se puede, chiquillos. Bueno, de todas maneras, entonces le voy a pedir a su profesora jefe, a la profe Francisca, que les comparte esta guía para que los que no pueden venir al colegio, ¿cierto?, la puedan tener. Ya. Vuelvo a compartir la pantalla. Ya. En la actividad número 2, esta la pueden hacer solito en casa, principalmente es para que, ¿cierto?, reconozcan números. Dice, find the numbers in the search puzzle. Tenemos un search puzzle, que es una sopa de letras. Ya, y en la sopa de letras, ¿cierto?, aparecen estos números que están en el recuadro de la derecha y tenemos que encontrarlos. Eso lo pueden hacer ustedes en casita. Ahora, chicos, aquí nos vamos a detener un poco más, ya que esto es un poquito más complejo. Son las question words in English. Ya tenemos palabras de pregunta. En español y en inglés tenemos palabras para hacer pregunta que son como las mismas, ¿cierto?, en ambos idiomas. Ahora, ¿cuáles palabras de pregunta recuerdan ustedes? Where. Ya, pero en español primero. ¿Qué palabras de pregunta tenemos en español? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué? qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Para preguntar, ¿cierto? ¿En serio? ¿Cómo? No. Bueno, entonces, como las que, ¿cierto? Las palabras que mencionaron ustedes, ¿cierto? Son palabras de pregunta para preguntar, ¿cierto?, por distintas cosas. Por ejemplo, tenemos dónde, que es para preguntar por un lugar.
¿Cuándo? Para preguntar por tiempo. ¿Quién? Para preguntar por una persona. ¿Cierto? ¿Cómo? Para preguntar una forma, una manera. ¿Por qué? Etcétera. ¿Ya? Las mismas palabras de pregunta existen en inglés. ¿Ya? Y las vamos a ver ahorita. Ya tenemos 9 palabras de pregunta acá y vamos a ir definiendo para qué es cada una y esto sí pueden ir anotando los chiquillos para que tomen apuntes porque esta información está toda en inglés. Ya yo voy a ir escribiendo sobre la guía para que ustedes puedan ir respondiendo también. La primera palabra de pregunta que tenemos es who. Ya que la ocupamos para preguntar, dice ask about a person. ¿Qué significaría who? ¿Para qué lo ocupamos? Dice acá, para preguntar sobre qué. ¿Por una persona? ¿Para ¿Quién? quién? ¿Quién? Ya, justamente, para preguntar sobre una persona. Entonces, el significado sería ¿quién? ¿Cierto? Who is that woman? ¿Qué nos está preguntando la pregunta que aparece aquí? ¿Dónde ¿Quién es está la esta, mujer? esta mujer? ¿Quién ¿Qué? es esa mujer? ¿Cierto? Recordamos que who significa quién. ¿Quién es esa mujer? Perfecto. Ahí pueden ir anotando, ¿cierto? La palabra who con su significado quién. Ahora, la palabra where dice asking for a Disculpe, place. profe, ¿era para preguntar por una persona? Claro, ¿quién? Para preguntar por una persona. Pueden ver lo que escribí, ¿cierto? Que escribí ahí debajito de la pregunta. Sí. Perfecto. Ya para que tengan el significado. Luego tenemos la palabra de pregunta, ¿cierto? Where, que se ocupa para preguntar about place or position. ¿Ya? ¿Qué palabra de pregunta sería en español esta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cierto? Lo ocupamos para preguntar sobre un lugar o una posición. Y ahí tenemos las preguntas. Where do you live? ¿Qué nos está preguntando eso? ¿Qué nos pregunta esta preguntita que dice Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Ya? Y Where are my boots? ¿Qué significa esa pregunta? Bajar acá arriba. ¿Dónde están mis que son boots? Se ocupan en los ¿Botas? pies. ¿Botas? Ah, botas, justamente, chiquillos. Perfecto. Luego tenemos when y dice asking about time, occasion or moment. Lo ocupamos para preguntar por time, occasion o moment. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien. Perfecto. Lo ocupamos, ¿cierto? Para preguntar por tiempo, ocasión o algún momento. Y sería ¿cuándo? ¿Ocasión o qué dijo, profe? ¿Cómo? Ocasión o momento. ¿Ya? ¿Cuándo? Y tenemos las preguntas de ejemplo, ¿cierto? When can I see you? ¿Cuándo te puedo? ¿Qué significa see you? Ver. ¿Ver? Ver. ¿Ya? Y la otra pregunta dice, when did you last see him? ¿Cuándo lo viste por última vez? Como ejemplo. Luego tenemos la palabra de pregunta why. Y dice aquí que la ocupamos, ¿cierto? Para preguntar por una razón, una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por ¿Para qué qué lo sirve? ocupamos? Dígame. ¿Para qué sirve? Para preguntar por una razón, una explicación, ¿cierto? Cuando uno dice por qué, usualmente espera una explicación. Why? Ok. Claro, why.
Y tenemos aquí la pregunta, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cierto? Y ahí la otra persona nos daría una explicación. Ahora, les pregunto a ustedes, chiquillos, tenemos la palabra, nosotros en español, para preguntar y para responder, ocupamos la misma palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Como pregunta y por qué como respuesta. Ahora, ¿saben ustedes cómo daríamos la respuesta a la pregunta why en inglés? No se dice igual como se dice en español, ¿cierto? Porque según la lógica, si preguntamos por qué y por qué es why, quizás, ¿cierto? La respuesta también debería ser why si en español lo decimos igual, pero no es así. ¿Ya alguno de ustedes sabe cómo diríamos por qué como respuesta? Because. Because. Because, very good. Ya también lo voy a anotar aquí para que lo tengamos, ¿cierto? Porque como respuesta le decimos, ¿cierto? Because. Entonces, ¿por qué les doy esta información, chiquillos? Porque cada vez que nos vemos enfrentados a la pregunta why, se responde con because. ¿Ya? Siempre. Van como juntitos de la mano. Si alguien pregunta por qué, el otro responde because. Entonces, siguiente palabra de pregunta, tenemos what, que es como la más famosa, ¿cierto? Y la ocupamos Sí. para preguntar por algún objeto o cosa en específico. ¿Y cuál sería su significado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Y también tiene otro significado. Ya que, por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, what's your name? La pregunta no estamos diciendo, ¿Cuál? ¿cierto? ¿Qué es tu nombre? Sino ¿Cuál es su nombre? cuál, ¿cierto? Y también podemos hablar en plural, también podría decir cuáles, ¿ya? Puede ser cualquiera de esas opciones. Vamos a dejar por ahora como qué o cuál, ¿ya? ¿Cómo igual puede ser what? No, ¿No? ¿ya? Porque como usualmente la ocupamos para preguntar por una forma, ¿ya? Ok. Ahora, tenemos los ejemplos como what's the matter, ¿cuál es el problema? O what time is it, ¿cuál es la hora? O ¿qué hora es? Ya la pregunta what se ocupa en muchos contextos, chiquillos, y es una de las que más se ocupa, por eso es tan famosa, ¿cierto? Todos la conocemos. Luego tenemos la palabra de pregunta how, que dice, y escuché por ahí recién alguien que me comentó, ¿cierto? Que ¿Cómo? sobre esta palabra, que dice asking for a way, manner or form, para preguntar la forma o manera. Ahora sí, how significaría ¿Cómo? cómo, ¿ya? A través de la palabra how, ¿cierto? Usualmente le preguntamos la manera en que alguien realizó algo, de qué forma lo logró, etcétera. O cómo se hace. ¿Ya? Entonces vamos con la palabra how. ¿Cómo? ¿Ya? Y tenemos las preguntas, ¿cierto? Como ejemplo, how does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? ¿Cómo te vas a la escuela? Mm. Ahora, chicos, tenemos la pregunta which, que tiene un significado muy parecido a una de las palabras que ya pasamos, pero se ocupa especialmente para preguntar cuando tenemos opciones. Ya, por ¿Cuáles? ejemplo, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Es cuáles? ¿Cuál o cuáles? Ya, justamente, chiquillos. Cuando tenemos opciones, ¿cierto? Ocupamos la palabra cuál. Puede ser cuál o cuáles, ya dependiendo del contexto. Entonces tenemos los ejemplos, which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es mejor ejercicio, natación o tenis? Which of the ¿Preguntar applicants? qué? ¿Cómo? ¿Para qué sirve, profe? Para preguntar cuando tenemos opciones, ¿ya? Usualmente las opciones están en la pregunta
o se pueden ver en la pregunta. Por ejemplo, en la segunda pregunta que tenemos aquí de ejemplo dice, which of the applicants has got the job? ¿Cuál de los postulantes obtuvo el trabajo? ¿Ya? A veces te presenta las opciones como la primera pregunta, swimming or tennis, ¿cierto? U otras veces habla de distintas opciones, como en este caso los postulantes, ya que son personas que están postulando y que solamente se selecciona una. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. A diferencia de la pregunta what, ¿sí? Como cuál es tu nombre o cuál es el problema, ¿cierto? Donde no existen opciones. Estamos esperando una respuesta, que ellos nos digan cuál es, ¿cierto? La respuesta. Cuando hablamos de which, hay opciones. Entonces, continuamos, chiquillos. Siguiente question word sería how many. Y dice aquí que lo ocupamos para preguntar about quantity. ¿Ya? ¿Qué significaba quantity? Lo vimos en la guía anterior. ¿Cuántas? Justamente. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Ya? How many, entonces, significa cuántos y cuántas. Oh. Ahora, chiquillos, también existe la pregunta how much, ¿ya? Que significa exactamente lo mismo que how many. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí quizás se confundan un poquito, pero se los voy a contar así a la rápida. Más adelante vamos a seguir viendo esto. ¿Ya? Lo que pasa es que hay algunos sustantivos que son contables y otros que no son contables. ¿Qué significa eso? Los contables son los que podemos decir, por ejemplo, personas. 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Cierto? Manzanas. 1, 2, 3 manzanas. Son contables. Pero hay algunos sustantivos que no se pueden contar. Por ejemplo, todas las cosas que son líquidas o que son como en polvo, no se pueden contar. Como por ejemplo, el agua, el té, la leche, el azúcar, ¿cierto? No se pueden contar en sí, pero sí podemos contar las cucharadas de azúcar, las tazas de té, las botellas de agua, ¿cierto? Pero no el agua. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuánta agua quieres? No ocupo la palabra how many porque usted no me va a responder 3 aguas, a excepción, ¿cierto?, que esté comprando 3 botellas de agua, que es diferente a decir cuántas aguas, ¿cierto? No, como que quizás puede ser un poco confuso, pero, por ejemplo, cuando uno va a una tienda y quiere saber el precio de algo, ocupa la pregunta how much is it? Ya se las voy a escribir aquí para que la anoten. How much también significa cuánto, pero en este caso no es cuántas ni cuánto, sino que es cuánto o cuánta, ya sin agregarle la S porque, como les decía, se ocupa con palabras que no son contables. Ahora, usted me dice, pero el dinero sí se puede contar, ¿cierto? Pero la palabra dinero, ¿cierto? En sí no es contable, no es como decir un dinero, 2 dineros. Entonces, cuando uno va a comprar, en inglés usualmente ocupa la palabra how much, ¿ya? How much is it? ¿Ya? A pesar de que la otra persona probablemente responda con un número como $5, $5, ¿cierto? El dinero en sí, la palabra dinero no es contable. Ahora, en inglés, o sea, en español, también ocurre esto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una diferenciación. Nosotros ocupamos la palabra cuánto o cuántos, ¿cierto? Y no hay ninguna diferencia entre ambas, entonces nos cuesta más identificar cuáles son los sustantivos que podemos contar y los sustantivos que no podemos contar. Y a diferencia del inglés, que sí hay palabras diferentes para cada tipo de sustantivo. Ya entonces, how much sería cuánto para los no contables. Ya más adelante vamos a ver exactamente, ¿cierto?, cuáles son los sustantivos contables y cuáles no. Ya, así que no se complique si ahora no entiende muy bien, yo esto se lo estoy dando así como datito. ¿Ya? Entonces, la palabra how many usualmente tiene una respuesta en cantidad, en números. Por ejemplo, how many people were there? ¿Cuántas personas habían? 5, 6, 20, 13. ¿Ya?
Siempre la palabra how many suele tener una respuesta en números o también puedes decir muchos, pocos, etcétera, si es que hay una respuesta un poco más general. ¿Ya? Y por último, última palabra de pregunta que tenemos ahora sería how often. Y nos pregunta sobre frecuencia, frequency. Otro cognado, chiquillos. ¿Se fijan que los cognados están en todos lados? ¿Ya? How often nos pregunta por frecuencia. ¿Cómo sería esa pregunta en español? ¿Cuánto? Bien, ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Sí, ya voy por ahí. Puede ser cada cuánto o cuán a menudo. ¿Ya? Creo que nosotros aquí en español ocupamos como el más, como cada cuánto, podría ser. How often en realidad se traduce como cuán a menudo. ¿Ya? Lo vamos a colocar así. Yo sé que quizás no es una pregunta que ocupamos mucho en el español acá en Chile por lo menos, ¿cierto? ¿Cuán a menudo? How often. Y usualmente viene con una respuesta, ¿cierto? Que puede ser every day, todos los días, always, siempre, never, nunca, usually, usualmente, sometimes, a veces, ya, every day o once a week, una vez por semana, etcétera. ¿Ya? Entonces el ejemplo que tenemos aquí decía, how often do you go swimming? ¿Cuán a menudo vas a nadar? Por ejemplo, la respuesta podría ser twice a week, 2 veces por semana. ¿Les queda alguna duda, chicos, con las question words? No. No. Perfect. No, ninguna. Super. No, a mí tampoco. Ok. Entonces, vamos a pasar. Déjenme borrar esto. ¿Cómo era? Acá está. Ahí está. Perfecto. Ahorita sí. Entonces, tenemos un texto. Dice, read the text and answer the questions. Ya tenemos un texto que no es muy largo, está cortito. Y tenemos preguntas sobre el texto. ¿Ya? Algunas preguntas que están en inglés, Right. Which, ya que son preguntas un poquito más comunes, ya que aparecen textuales en el texto, y otras preguntas que están en español, que son preguntas que quizás tenemos que inferir, ya, que también aparecen en el texto, pero tenemos que inferirlas un poquito más. ¿Ya? Y luego, como actividad número 5, tenemos términos pareados, ¿ya? Y aquí ocupamos la palabra match. Match the questions to their answers. Tenemos que unir las preguntas con sus respuestas, ¿ya? Me parece que la actividad 3 quizás la pueden hacer ustedes en casa, Sí. ¿ya? Para que lean el texto con más detención y puedan buscar la información. ¿O prefieren que lo leamos ahorita? No. Ya, perfecto. Me parece que es más cómodo que hagamos la actividad número 5 entre todos. Y así vamos identificando. Tenemos términos pareados, ¿cierto? Una columna con preguntas y a la derecha una columna con respuestas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir buscando la respuesta de cada pregunta. Entonces yo les doy la pregunta, ustedes me dicen cuál sería la respuesta a esa pregunta. Ya, la primera pregunta dice, where do you live? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué era where? Podemos volver acá para ayudarnos. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿qué nos está preguntando? ¿Dónde vive? ¿Dónde vives? ¿Ya? ¿Encuentran la respuesta por ahí? I live in Concepción. Very good. I live in Concepción. Colocamos letra A. Letter B dice, when is your birthday? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué era ¿Cuándo es tu when? cumpleaños?
¿Cuándo es ¿Cuándo tu es tu cumpleaños? cumpleaños? Perfecto, chiquillos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál sería la respuesta? Is It's the 18. 18 of August. Ya. algo así. It is the 18th of August. Eso. Letter B. Perfecto, chiquillos. Me gusta que se esfuercen por leer los números en español, o sea, en español, en inglés. Fabuloso. Letter C. What color is the book? ¿Qué nos está preguntando? ¿Libro? ¿Color del libro? ¿Ya? ¿Cuál es el color del libro? ¿Cuál es el color del libro? It's black and It's green. black and gray. Justamente. It's black and green. Entonces colocamos letter C. Perfect. Letter D. Who is he? ¿Qué significaba who? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? Who is he? ¿Quién es? ¿Qué era he? ¿Tú? ¿Él? Él. Who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No, ¿El ¿quién? hermano His José? brother, José. Ya, justamente. Él es He un- is my brother José. Letter D. Bien, chiquillos. Siguiente pregunta, letter E. What are you doing? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué era what? ¿Cuál? ¿Qué? Ya. ¿Cuál? ¿Qué o cuál? En este caso, creo que sí, serviría más la palabra qué. What are you doing? Doing. ¿Qué Doing. estás haciendo? Justamente. ¿Qué estás haciendo? I studying English. Justamente. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ajaja. I'm studying English. What are you doing? I'm studying English. Ya, una pregunta, ¿cierto? Que nos pregunta qué es lo que estamos haciendo, que es una pregunta súper común, ¿cierto? What are you doing? Usualmente se responde con una actividad, que en este caso sería estudiar inglés. Perfecto. Letter F, where are you? ¿Dónde? ¿Por qué? Ya, por qué? ¿dónde? ¿Dónde estás Tú. tú? ¿Dónde estás tú? ¿En la librería? ¿Ya? ¿Están seguros que library era librería? Lo vimos entre los falsos cognados chiquillos. ¿Qué significaba library? Biblioteca. Biblioteca. ¿En la biblioteca? Entonces, where are you sería, ¿cierto? I'm at the library. Estoy en la biblioteca. Perfecto. Siguiente, letter G. Which is your favorite hobby? Sports or watching TV? ¿Qué nos está preguntando? ¿Cuál es mi deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Por ¿Ya? qué? Hobby, deporte. No. Pasatiempo. Algo así. Pasatiempo, justamente. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Sports, deportes o cuál es? Ver la Mirar tele. televisión. O mirar televisión. La respuesta sería Y perfect sport. Sport. justamente. I prefer sports. ¿Cierto? Prefiero los deportes. ¿Ya? Letter H. Why did you leave? ¿Qué era why? Guay, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, la palabra leave significa irse. Entonces, ¿qué nos está preguntando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿O Y ahí en qué te recordamos, justamente, la palabra why siempre llevaba la misma respuesta. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Because. Because. Because Entonces, ¿cuál sería? because it was Because I was tired. Justamente, because I was tired, porque estaba cansado. Very good. Ya nos quedan dos. ¿Les parece, chiquillos, que terminamos esta actividad y dejamos la clase hasta acá? Porque lo otro ya
es otro tema, entonces, para que lo alcancemos a ver durante la próxima clase, ¿ya? Bueno, Ok, Bueno. entonces, letter E, A, dice, how do you go to work? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué era how? how, ¿cuánto o cuánta? ¿Cómo? 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 No, ¿cómo? Ah, ¿verdad que es How, ¿cómo? como- How do you go to work? ¿Cómo? ¿Te fue en el trabajo? Ya. Tú vas a trabajar. ¿O no? Eso. ¿Cómo te vas al ¿Cómo tú trabajo? vas a trabajar? Bien. Be bus. Justamente. By bus. ¿A Ay, qué hora En Dios. vas a bus. trabajar? Bye, pues. ¿Ya? By bus, en bus. Perfecto. Y por último, tenemos la pregunta, what time, que sería a qué hora, ¿cierto? Esa no la habíamos visto, pero estaba puesta aquí entre las opciones, ¿cierto? De arriba. What time, a qué hora, did he call, llamó, What time? At 7 o'clock. at 7 o'clock, a las 7 en punto. J. ¿Ya, chiquillos? Les queda, yo creo que por lo que lo escuché, me parece que les quedó clarito cómo funcionan las palabras de pregunta, ¿cierto? Sí. Perfecto. De todas maneras, la próxima semana nos vamos a volver a ver. Ahí ustedes ya van a tener la guía en sus manos o en su teléfono o computadora, entonces van a poder responder la actividad anterior, ¿cierto? Sobre el texto. La actividad número 3 tiene un texto que tenemos dos actividades que responder, las preguntas en inglés y las preguntas en español. Entonces eso lo podemos revisar la próxima clase una vez que ustedes ya tengan la guía con ustedes y la puedan responder. Bueno, Ok. perfecto. Ya, chiquillos. Y la familia también la vamos a ver la próxima semana. Bueno, muchas Ok. gracias por venir, chiquillos. Thank you for coming. Nos vemos el próximo Tuesday. Bye, bye. vemos. Nos vemos Bye. tarde. Bye, bye, Bye. everyone. Bye. Goodbye. Goodbye. Chao. Bye, bye.